Iglesia Peregrina, una edición más contigo. Quédate con nosotros, tenemos novedades. Hoy te vamos a presentar jóvenes talentosos que va a haber un debate, por lo tanto, estés atento. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina, hoy te queremos presentar a dos jóvenes muy espirituales, con temas sumamente espirituales. Por lo tanto, quiero presentarles a Enrique Franco y a Santiago Medina. ¿Cómo están en esta tarde maravillosa? Entonces, quiero que ustedes den a conocer todo este debate, ¿verdad?, que están emprendiendo. Yo soy Enrique Franco, soy católico y estamos compartiendo con nuestro hermano Santiago, él es cristiano evangélico, y mostrarle al mundo que se puede dialogar sin pelear, ¿sí? A pesar que tenemos diferentes doctrinas, tenemos una misma fe cristiana y nos apreciamos y respetamos mucho. ¿Santiago? Claro, así es. Nosotros somos amigos y vamos a mostrarle a la gente que podemos dialogar un poco y analizar nuestras diferencias, ver qué similitudes tenemos también, por qué no, puede ser que tengamos. Y presentarles a continuación la segunda parte del debate que ya habíamos tenido anteriormente, Jesús, mediador entre los hombres y Dios. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí el día de hoy para continuar la segunda parte de nuestro debate, Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, segunda parte. Aquí con mi hermano Enrique Franco, con quien ya habíamos tocado el tema anteriormente, hace cuestión de 2 meses más o menos, ¿no, Enrique? Sí. Hoy vamos a continuar, vamos a seguir hablando un poco de esto. Y para comenzar, vamos a rememorar un poco lo que se habló en el debate pasado, un breve resumen de lo que ya hemos tocado, y luego continuamos alargando y en la segunda parte. ¿Te gustaría volver a presentarte, Enrique? Yo soy Enrique Franco, soy cristiano católico, apostólico romano mariano, la parroquia del Santísimo Redentor, relacionado al Santuario Perpetuo Socorro y perteneciente a la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Y también acompañando a la capillita Sagrado Corazón de Jesús. Yo soy Santiago Medina, evangélico cristiano. Yo pertenezco a la congregación de la iglesia Alfa y Omega, que está cerca de la terminal. Ahí tengo el ministerio, me ungieron como maestro. También estoy trabajando como psicólogo, tengo mi consultorio privado. Y bueno, estamos aquí para hablar un poco sobre la palabra de Dios y encontrar diferencias y similitudes que tenemos evangélicos y católicos. Aquí con mi querido amigo Enrique, nosotros somos amigos y nuestro objetivo es demostrar a la gente que se puede dialogar bien, teniendo diferencias, que podemos ser grandes amigos igual con todas estas diferencias, ¿verdad? Buscando siempre a Dios. Claro. Genial. Voy a dar inicio, ¿sí? Bueno, nosotros los evangélicos cristianos tocamos mucho este tema. No, nos tiene sensibles, vamos a decir. Nos tiene sensibles. Nosotros somos muy directos y de un solo dato, una sola base. Cuando nos preguntamos, Jesús, único mediador entre Dios y los hombres, ahí es donde más golpeamos. Decimos, no, solamente Jesús, ¿verdad? Enfocamos porque vemos que nuestros hermanos católicos también tienen otras formas de llegar a Dios, ¿verdad? Mediante santos, mediante la Virgen María.
¿verdad? Y nosotros los evangélicos enfocamos en que solamente Jesús es el único camino. ¿Cómo? Por ejemplo, nos guiamos por un versículo bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que les quiero leer. Voy a abrir aquí mi Biblia. Aquí tengo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pues Dios es uno, y uno también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también él, que se entregó a sí mismo en rescate por todos. Este es el testimonio dado a su debido tiempo, y para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol. Dice la palabra que Dios es el único mediador, nos dice este versículo. Sí sé que hay dos términos, mediador y también intercesor. El mediador es aquel que soluciona un problema y media un problema entre dos partes. Lo hace para solucionar, sin salir a favor de nadie. Une y soluciona problemas de dos partes. El intercesor es aquel que pide un favor para el otro. Pide y trata de convencer y aboga, lucha por la persona por quien está pidiendo. ¿Vale? Nosotros decimos que Jesús es el único mediador, pero también intercesor. No queremos dar nosotros los cristianos evangélicos el papel de intercesor y de mediador a otro que no sea Jesús. De ahí que partimos con el gran debate. Entonces, ahora les cedo la palabra a mi hermano Enrique para que pueda explicarme y explayarse de por qué sí se puede pedir intercesión o mediación en otra parte. Y juntos vamos a entendernos, y yo le voy a entender a mi hermano Enrique, y si de repente no coincido en algo, no entiendo en algo, le voy a pedir que me vuelva a explicar. Y así también él me va a poder preguntar. Bueno, paso a explicar también la cita de 1 Timoteo 2:5, que habla de la mediación de nuestro Señor Jesucristo y que no quita en nada la participación de María Santísima en el plan de salvación de Dios. Ya que Dios desde Génesis 3:15 dijo que a la serpiente que iba a poner enemistad, una guerra, una batalla entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Génesis 3:15. Justamente cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron de Dios, entró la muerte, la enfermedad y todos los dolores posibles, Dios promete un nuevo Adán y una nueva Eva. Esta nueva Eva es María. Así como Adán, no existe Adán sin Eva o Eva sin Adán, tampoco existe un Jesús sin María y María sin Jesús, porque vienen justamente bajo este mismo símbolo, bajo esta misma figura. Que en el caso de Jesús, cuando Él derrama su sangre por nosotros, cuando Él muere en la cruz, por eso estas imágenes, los símbolos que tenemos, nos está mostrando justamente el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Jesucristo como víctima propiciatoria por nuestros pecados, porque Adán y Eva lo que introdujeron fue el pecado, y María y Jesús al revés nos traen la gracia de Dios. Pero esa sangre que Jesús derramó en la cruz, si miramos más allá, y no pecaría de blasfemia al decir, esa sangre que derrama Jesús es la sangre de María. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros los seres humanos venimos de papá y de mamá y nos unimos y formamos un nuevo ser. Pero en el caso de Jesús no, porque Jesús nació de una virgen, sin la participación de José. Es decir, que María le da a Jesús su carne, le da su sangre, le da sus huesos, toda la parte biológica, María le transmite a Jesús por la voluntad de Dios, que a través del ángel Gabriel le dice que van a nacer. Sin María no hay anunciación del Salvador, sin María no hay promesa de salvación,
Sin María no hay encarnación, sin María no hay mediación, porque no estaría Jesús el único mediador justamente sin María. Ahora bien, el contexto de 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el verso no terminó ahí, porque hay una coma, y ahí es donde vamos a encontrar el contexto. No terminó en un punto ahí, continúa. Por eso que si queremos entender el contexto de 1 Timoteo 2:5, tenemos que leer 1 Timoteo 2:4, 5 y 6. El 4 que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Punto 1. El 5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se entregó por nosotros. Acá está el verso que le sigue, el cual se entregó por nosotros y cuyo testimonio fue anunciado en su debido tiempo, y de lo cual yo he sido constituido predicador y apóstol. En Cristo les digo y no les miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Justamente acá está el contexto de Jesús como mediador. No tiene nada que ver con envíos de oraciones o peticiones de favores o devociones, no apunta ahí. Apunta al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso en este segundo debate les muestro una cruz más grande, porque la vez pasada llegué a mi cruz de iglesia para mostrar el sacrificio de Jesús en la cruz, que dio la vida por nosotros. Pero ahora muestro ya un Jesús más grande para que se pueda ver un poco mejor. Dice, el único mediador, el cual se entregó por nosotros. El cual se entregó. Entonces, este mediador es el que se entrega. Y como bien dijiste, mediador es un reconciliador. ¿Por qué Jesús es el único mediador y no María? Porque el que murió en la cruz fue Jesús y no María. Por eso Jesús es el mediador, el reconciliador que nos reconcilia con Dios, porque es Jesús el que murió en la cruz. No tiene nada que ver intercesión, qué pedido, qué oraciones, qué favores, qué milagros, qué ayuda. No, es la mediación expiatoria. Como dice también en Hebreos 9:15, Jesucristo, y acá explica el contexto a través de 1 Timoteo 2, 4, 5 y 6, que dice claramente, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, cuya sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Entonces, esta mediación, cuando usamos la palabra mediación, hace relación exclusivamente al derramamiento de sangre. Solamente Jesús hizo eso. Al sacrificio expiatorio. Solamente Jesús hizo eso. Al único Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo, como le dijo San Juan Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz. Por eso dice, único mediador, el que se entregó. Por eso en Hebreos 9:15, mediador de un nuevo pacto, mediador de una nueva alianza, mediador de un nuevo testamento, que se sella. Acá está lo más importante, que se sella, que se confirma con su sangre, con su sangre. Entonces, no tiene nada que ver mediador, para nada, con intercesor, no tiene luego nada que ver, es otra cosa, es otra misión, es otra función, es otro rol. La humanidad, Adán y Eva hicieron que la humanidad se enemiste con Dios y con el pecado somos enemigos de Dios. Pero como dice San Juan, en su carta apostólica nos dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Es decir, si el diablo introdujo el pecado, Jesús nos obtiene el perdón de Dios. Jesús nos obtiene el perdón de Dios. La reconciliación con Él, como dijo el profeta Isaías 53, 4 al 5, Él nos trae la paz, pero tuvo que soportar un sacrificio expiatorio y por sus llagas hemos sido sanados. De manera que cuando el plano evangélico nos dice a nosotros por qué se le reza a María si la mediación es de Jesucristo solo, les quiero decir a todos que la mediación no tiene luego nada que ver. Esta es la mediación. La muerte de Jesús en la cruz. Y claro, ahí no está María, ahí no está San José, porque es la mediación, es la fiación. Jesús actúa como fiador. ¿Qué significa fiador?
el que fía, el que paga la deuda. Él pagó nuestra deuda en la cruz. Entonces, por eso es el mediador entre Dios y los hombres. Acá está Jesús, acá está María, acá está José. Ellos no están en la cruz, por eso le puse también aquí, relacionados, para que se vea justamente, el que muere en la cruz es Jesús. Entonces, ¿y María por qué intercede entonces? Bueno, tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, que dice que se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y María estaba allí. Y Jesús y sus apóstoles también fueron invitados. Y aconteció que se acabó el vino. Entonces la madre le dijo, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Mi hora todavía no ha llegado. Pero la madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Acá está la participación de María. Y cuenta el Evangelio que habían 6 tinajas de barro de 100 litros cada uno. Y Jesús le dijo, llenen completamente de agua, y lo hicieron hasta el borde. Después le dijo, llévenla al mayordomo. Le llevaron. Cuando el mayordomo probó el agua transformada en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes sí sabían, dijo al novio, todo el mundo sirve el mejor vino al principio, y cuando todos ya están tomados y borrachos, entonces ahí recién le sirve el vino de menor calidad. Pero tú has dejado el mejor vino hasta el final. Y así fue como Jesús manifestó su gloria, hizo su primer milagro y sus discípulos creyeron en él. Entonces es la participación de María. El Evangelio nos muestra que sí puede participar la Madre de Dios si se relata en el Evangelio por algo se agregó en el Evangelio. Esto no es solamente como pintura, sino que es realmente un mensaje de confirmación de que María y los santos pueden interceder, como nos dice Hebreos 12:22, y acá cierro porque ya sonó la campanilla, de que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la multitud de santos que han sido transformados en la perfección, que en la tierra eran pecadores, pero que ya hay una relación abierta, justamente gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ya hay una relación abierta entre el cielo y la tierra, y como leíste en Lucas 16, en el debate 1, que había una comunicación entre Lázaro, Abraham y el rico que estaba en el infierno y ellos que estaban en el cielo. Hay una libre comunicación para dialogar. Y para que entiendo perfectamente, Juan, que María sí puede interceder con Jesús, ¿sí? Bueno, entiendo. De igual forma, yo me encuentro preocupado de cierta forma, porque Dios siempre se ha mostrado celoso de alguna forma. Él siempre ha querido la gloria, la alabanza, los pedidos y la oración dirigidas a Él, siempre. Y a lo largo de la historia con los judíos siempre hubo este problema. Dios siempre se ha mostrado enojado y ha reclamado al pueblo judío que hacían un poco de idolatría, ¿verdad? Y un ejemplo es aquella vez que Moisés fue a traer los 10 mandamientos. Los judíos quedaron un buen tiempo solos y bueno, se hicieron un becerro de oro, empezaron a hacer su fiesta, un montón de cosas, ¿verdad? Y eso no fue del agrado de Dios y se quedó evidenciado ahí. Y míralo a Moisés, cómo quedó enfurecido por la situación, ¿no? Bueno, por ahí hago entender mi preocupación como evangélico cristiano, que ¿qué opinaría Dios, qué diría Dios cuando ve a un hermano pidiendo, por ejemplo, a María, lograr pasar unos exámenes para poder lograr tener el trabajo que tanto quería, ¿verdad? Y que pase, lo logre y el agradecimiento sea para María? Y una fiesta de agradecimiento para María. ¿Cómo vería Dios que fue la persona que concedió? De repente yo veo mucho espacio a María o santos en esto. Y de repente yo no escucho mucho a Dios, más bien yo veo afuera ya pasacalles, gracias a mi crédito, entre otras cosas.
¿Por qué no hay gracias a Dios, gracias a Jesús en primer lugar, verdad? Veo mucho un hermano que toca la imagen y hace el nombre del Padre, ¿sí? Veo mucho que se agachan ante la imagen, que es representación, claro, del santo, de María. Veo que se toca mucho, veo inclinación. De repente, ¿qué opinaría Dios? ¿Qué diría Dios cuando ve esto y no ve esa alabanza, esa veneración, esa adoración, ese pedido a Él, que es quien es el dueño de todo, ¿no? El que lo da todo y el que lo crea todo y el que lo decide todo, ¿verdad? Ahí primeramente mi preocupación como evangélico cristiano, ¿verdad? Que esto fue algo que estuvo presente en mi vida, ¿verdad? Siempre me vi con esa preocupación y vi y aprendí cómo Dios fue celoso. Bien. Por eso es que yo tampoco puedo creer que María o que algún santo también pueda interceder, porque de cierta forma, como me dijo Enrique, ellos están en el cielo, ¿no? Y tienen desde su punto de vista más cercanía a Dios que nosotros que estamos aquí en la tierra, ¿no? Y que por eso que nosotros una oración que hagamos a ellos, ellos pueden bancarnos y hacernos el aguante, ¿verdad? Hablando como el pueblo, ¿verdad? Hacernos el aguante y se van y hablan con Jesús y le dicen, mi hermano Enrique demasiado necesita algo, Jesús, ¿será que podemos ayudarle? Bueno, el tema es que nosotros evangélicos no creemos que una persona que ya haya fallecido, que está en el cielo, tenga esa autoridad para pedir esa intercesión a Dios. Eso es lo primero. Con Rico y el Lázaro con Abraham, el rico y el Lázaro hay un tema importantísimo. Nosotros creemos que sí se habló ahí. ¿Por qué? Porque Abraham, Lázaro y el rico estaban en un mismo lugar que es el Hades, el Seol, no precisamente el infierno. Ese lugar donde la gente iba después de fallecer, los que fallecían en obediencia a Dios y con fe en Dios y con una vida a Dios, iban a descansar en el seno de Abraham, en el Seol. Y aquellos que no aceptaban a Dios y que no vivían una vida de obediencia, que tenían una vida de pecado, iban al lugar de tormento, el Hades. Que justamente es de ahí donde Jesús luego, al morir en la cruz por los pecados de todos, los lleva a todos los que están en el Seol al cielo. Y es aquí en el Seol, el Hades, en donde el rico habla con Abraham y le hace una petición y está desesperado. Y Abraham le dice, poco puedo ayudarte porque hay un abismo infranqueable entre medio de vos y de nosotros. Y el rico sufre y dice, ay de los que están en la tierra, mandalo por lo menos a Lázaro que vaya a contarles a los que están en la tierra sobre esto. Y Abraham le dice, no se puede, no hay forma, eso es imposible. Por eso ellos tienen a Moisés y a los profetas. Con esta parábola, Jesús nos hace entender de que no hay un contacto posible de nosotros con la gente que está allá en el cielo, primeramente. Y si hubiera contacto, tampoco es posible que una persona ya fallecida ahí tenga el poder de ir el poder y autoridad de ir y hacer la petición a Jesús por nosotros. Y en tercer lugar, si llegáramos nosotros a tener lo que tanto pedíamos, darle el papel de milagro al santo, agradecerle al santo y dejarle en segundo plano a Dios, cuando debería ser Dios la persona a quien nosotros hagamos dirección. Ahí termino y le cedo la palabra a mi hermano Enrique para que él me pueda explicar un poquito su punto de vista. Bueno, Apocalipsis 6, 9 al 11, justamente lo que el hermano Santiago, por lo que estoy captando, es que desde el mundo evangélico
se dice que los que están en el cielo, por un lado no tienen poder y por otro lado como si fuera que no pueden hablar con Dios. Esos son los puntos que él ha mencionado. Pero el libro de Apocalipsis, Apocalipsis significa revelar, el libro de revelaciones, porque hay muchas revelaciones. Dios revela, muestra, nos hace entender y saber cosas más allá de lo que el Antiguo Testamento nos decía. Y Apocalipsis 6, 9 al 11 dice: cuando se abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que fueron degollados, muertos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo es el Señor. ¿Hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Apocalipsis 6, 9. Justamente, los que fueron muertos, degollados, perseguidos y martirizados, él habló de San Expedito en el debate 1, sí pueden no solamente hablar, sino que pueden gritar con voz fuerte a Dios y Dios les escucha. Porque dice el siguiente versículo que fueron escuchados y se les dio a cada uno un vestido blanco, porque ellos son los santos justamente. Acá está la confirmación de los santos. Porque se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperen todavía un poco hasta que los demás mártires vengan con ellos. Hay un número de mártires que se tiene que completar, los 144.000 y la multitud de seres salvados por Dios. Entonces, sí pueden hablarle a Dios, porque la revelación, Apocalipsis nos muestra que sí lo hacen. Cuando Apocalipsis te muestra es porque ya es así, ya no es más para sí o no, puede ser, no puede, no. Sí, lo hacen. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte. ¿Saben que apenas hay un muerto que no puede ni hablar? No. Fuerte. Santo y justo es el Señor. Pero como un coro fuerte, un coro angelical, como, que ya no tiene mal peso de la carne que nosotros sí tenemos. Los muertos ya son almas vivientes, mucho más plenos que nosotros. Por eso Jesús dijo: el que muere, el que crea en mí, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Le dice. Que sigue vivo, que la persona sigue viva realmente, a pesar de que humanamente murió, pero sigue viva. Ese es el mensaje de Dios. Por eso que esa relación con Abraham, con Lázaro, ellos estaban en el seno de Abraham, es otro lugar, ¿no? En ese Hades. Y el otro estaba en el infierno. La palabra le dice literalmente infierno. Y nosotros no podemos cambiar eso. Que no nos gusta el mensaje, bueno, no vamos a leer más ese capítulo porque de repente no nos gusta y de repente no nos viene bien. Pero lo que no podemos hacer es cambiar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que uno fue llevado por los ángeles al cielo junto al seno de Abraham. Ese no es el Hades. El Hades es un lugar de no salvación. Y el otro dice que estaba ardiendo en el infierno. Literal dice. No podemos cambiar eso. Eso ya sería atentar contra la palabra del Señor. Y eso puede requerir un castigo grave si nosotros cambiamos lo que Dios ya nos dice. Y si Dios dice en Apocalipsis, Dios nos quiere revelar cómo están los muertos en el cielo, los santos, se les da vestiduras blancas para que sean santos justamente, entonces nosotros no podemos negar. Se pusieron a gritar los muertos con voz potente, voz poderosa, un coro angelical: santo y justo es el Señor. Entonces sí pueden. Claro que pueden, si la Biblia ya te muestra y te revela, ya no puedo yo negar. Es como decir que 2 más 2 es 5. ¿Cómo yo voy a querer cambiar eso que 2 más 2 es 4? Porque ya te muestra. No se puede cambiar. Y la relación de María. ¿Por qué se le dice gracias María, gracias a los santos? Proverbios 31:30. La profecía, acá tengo una imagen, una foto de María. La mujer que teme al Señor, esa mujer será alabada. Ríndanle un homenaje por el trabajo de sus manos. Ríndanle el fruto de sus esfuerzos y alábenla en la ciudad, a las puertas de la ciudad, alábenla a gritos, pero no confundir alabar con adorar, porque adorar solamente a Dios. La Iglesia Católica dice claramente que la adoración es única y exclusivamente para Dios. Y Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que todos los días nosotros hacemos la Santa Misa
en unión al Padre por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso tenemos la Santa Misa, la Santa Eucaristía, la Santa Comunión, la fracción del pan, la hostia consagrada, el Santísimo Sacramento del altar. Jesús que se nos entrega, Él es el centro. Pero las profecías de la alabanza a los santos y a la Santa de Dios está contemplada en la Escritura. Y nosotros no podemos cambiar eso porque dice, la mujer que teme a Dios, sirve a Dios, será alabada. Y María temió a Dios, sí. Sirvió a Dios, sí. Se entregó a Dios, sí. Y la mujer que haga eso será alabada, dice. Pero no adorada, alabada. Será honrada. Dice que pusiste ahí para sacarle que dice gracias María. Está bien, sí será alabada, dice. Pero es gracia nada más. Se está alabando, se está honrando, se está homenajeando. Pero no se está rindiendo culto. No se está ofreciendo una oveja, un sacrificio a María. No se está haciendo eso, porque nosotros entendemos que la adoración es única, exclusivamente a Dios Todopoderoso y Eterno. Y María es la hija predilecta. Y en ese caso, el milagro de Jesús, que hizo transformar el agua en vino, ¿qué papel hizo María ahí? Si Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre por su muerte en la cruz, entonces María Santísima es la intermediaria de los milagros del único mediador. ¿Por qué? Porque intermedia, pero es para ayudar a la salvación, para hacer el bien. Por eso en San Lucas 1:48 María misma ya está diciendo por ella misma, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dichosa, feliz. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia se extiende de generación en generación para los que le temen. O también otra vez el proverbio, para los que le temen. María se está relacionando justamente con ese proverbio 31:30 en San Lucas 1:48 y está diciendo, todas las generaciones me van a alabar. Pero por eso, ahí tenemos que traer otro tema, que es la alabanza y que es la adoración. Porque los evangélicos creen que nosotros adoramos a María, y alabar no es adorar, no es adorar. Yo no digo, María, vos sos toda poderosa, no. María, vos sos diosa, no. María, vos sos la madre de Dios, sí, porque Jesús es Dios y María es su madre. María es la más alta de todas las mujeres, sí, porque en San Lucas 1:42 Santa Isabel le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y nosotros le agregamos obviamente Jesús. Bendita tú eres, y la Escritura dice que María es bendita, y si el ángel en San Lucas 1:28 le dice, alégrate llena de gracias, alégrate tú mujer santa ante Dios. Si el ángel, que a Dios nomás le puede honrar, como decía, a Dios nomás, y no tanto María, si a María se le dirigió así, ¿y Dios qué iba a pensar? Si el Evangelio me muestra que un ángel le exalta a María y no, Dios no se enoja, pues está bien. Si un ser humano como Santa Isabel le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿qué va a pensar Dios? Y el Evangelio nos muestra como algo bueno, entonces está bien. Y si encima María otra vez se autonombra como la elegida del Señor y que Dios hizo cosas grandes para ella, entonces está todo bien. Yo mismo como católico he analizado muchas veces este punto y yo no veo margen de error, ni siquiera veo el más mínimo margen de error. La voluntad de Dios es que la mujer que tema al Señor será alabada, honrada, homenajeada, bienaventurada, no adorada. El día que los evangélicos comprendan de que nosotros a María no le rendimos adoración, sino veneración, que hay que entrar a lo profundo de la Santa Biblia, de la Santa Escritura, van a darse cuenta que nosotros solamente le adoramos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, A los judíos les decía Santiago yo que el Mesías ya vino, los judíos siguen esperando un Mesías, ya vino hace 2000 años el Mesías, es el Señor Jesús. Yo lo viví, lo he visto. De repente hay una glorificación también a un santo, y es más oraciones como por ejemplo a San Expedito, a San Antonio, dice glorioso. ¿Qué me puede decir cuando yo digo que la gloria solo es de Dios? ¿Por qué decirle a un santo glorioso? Y agradecerle por los milagros. Entiendo un homenaje, un agasajo, sí, pero yo he vivido desde mi punto de vista, en mi criterio, una completa exageración. Y he venido y no he visto
un agradecimiento a Dios. Y yo no puedo, si es que la Iglesia Católica está bien, yo no tengo por qué percibir eso. Debo de ver que todo va a Dios. Pero yo no observo, yo veo otras cosas, veo agradecimientos a San Expedito, veo el agradecimiento a María, veo peticiones para ella. Yo escucho, y he visto en el diario, milagro de Monseñor Lasaña, por dar un ejemplo. Pero ¿por qué el milagro de él? El milagro es de Dios, de Jesús. De ahí yo puedo decir que hay un gran error en lo que transmite este grupo. Y de ahí nosotros los cristianos tenemos miedo y nos apartamos. De ahí nosotros decimos, no, acá hay algo más. ¿Por qué tanto así si sabemos que acá en la Biblia Dios es un Dios celoso? Por ejemplo, en Éxodo 25, para leer un poquito, ¿verdad? No te postrarás ante ella, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el agua o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo soy Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación cuando me aborrecen. Bueno, de ahí eso me llama la atención, está acá en la palabra. No te harás escultura de imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Y primero, luego, sabemos, desde el contexto que ya estamos hablando hace rato, los santos están en el cielo. Y aún así, acá Dios dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Y tenemos, bueno, yo me supongo desde tu punto de vista, Enrique, siguiendo tu línea, San Expedito está arriba, San Antonio está arriba, María está arriba, San Cayetano está arriba, con Dios. Pero Dios dice claramente, no te harás imagen ni escultura de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra, y un montón de citos más, ¿no? Y ahí me llama la atención, ¿por lo que entonces? Y dice, ni te postrarás ante ella. Y yo he visto y veo siempre diariamente gente arrodillada ante María, ante un santo. ¿Qué pasa entonces en ese momento ahí? Es en cuanto a eso. Referente a lo del Hades y el Sheol. Es un lugar con dos extremos. El infierno es el lugar preparado para Satanás, en donde va a ser enviado cuando todo termine. Ahí va a estar Satanás y toda la gente que eligió el camino de Satanás. Ahí van a ir después del juicio final. Ahora, los que hoy fallecemos y tenemos la salvación de Jesús, quienes aceptamos a Jesús en nuestro corazón y aceptamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros vamos al cielo. Los que no aceptan a Jesús se van en el Hades y están perdidos y sufriendo en el lugar de tormento. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que descendió a los infiernos. Quizás hay un error de traducción, pero cuando habla de este infierno, habla realmente del Hades. Ahí bajó Jesús, proclamó su victoria y los llevó a Abraham y a todos los que estaban en el seno de Abraham al cielo con ellos. Esa es mi percepción evangélico-cristiana en cuanto a eso. Luego dijiste algo que me llamó mucho la atención al terminar, y es que, bueno, ahí recalco, cristianos, evangélicos y católicos tenemos muchas diferencias, como las que ya estuvimos hablando hoy. Pero fuera de todo, hay grandes similitudes y yo he visto grandes alianzas entre católicos y evangélicos cristianos. ¿Cuántos tenemos nosotros similitudes? Que los dos somos cristianos. Los dos creemos en Jesús.
Y hay grupos que no creen en lo que nosotros creemos. Y siempre en un momento en el que se presenta una persona ajena al cristianismo, he visto cómo católicos y evangélicos se han pasado la mano para defender su fe. Lo he visto en la tele, en un debate, por ejemplo, donde hubo un sacerdote católico, un pastor, un musulmán y un judío haciendo debate. Y en un momento dado del debate se notaba la gran alianza entre sacerdote y pastor. Defendían la postura de Jesús, cuando, por ejemplo, el judío presentaba su postura diciendo que Jesús no es el Mesías y que el Mesías todavía no vino. Me llama mucho la atención eso, y qué lindo es ver cómo entre cristianos, evangélicos y católicos se pueden ayudar y pueden vivir tranquilos con esas diferencias. Y se ayudaron y debatieron juntos contra el judío, quien fundamentaba que Jesús no era Mesías. Y me gustaría hablar de eso ya que mencionaste. Nosotros los cristianos sí creemos que Jesús es el Mesías, quien murió en la cruz por nuestro pecado para redimirnos y lograr la reconexión con Dios, la cual fue cortada desde el pecado de Adán y Eva. Lo mismo promocionamos y creemos católicos y evangélicos. ¿Por qué digo yo esto? Hay unos puntos importantes que todo Mesías tiene que cumplir, que nosotros, al menos que solo Enrique va a decir su parte, su percepción después. Yo como cristiano evangélico, yo digo que el Mesías tenía que tener como requisito nacimiento en Belén. Tiene que ser descendiente de David. Tenía que hacer milagros y sanidad. Y tenía que sufrir y tener una muerte vicaria. Una muerte y resurrección significa eso. Todo eso con versículos bíblicos, ¿verdad? Porque a veces el judío quiere defenderse diciendo que nuestro Nuevo Testamento no vale. Pero yo le puedo presentar registros en el Antiguo Testamento y relacionarlos con el Nuevo Testamento. Dice así, acá en el Antiguo Testamento ya nos avisa que Jesús va a nacer. En el Antiguo Testamento nos avisa y nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Por ejemplo. Luego, quiero hablar de un versículo en el Antiguo Testamento donde habla de que el Mesías va a ser descendencia de David. Por ejemplo, en Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y cómo relaciono eso con el Nuevo Testamento? En Lucas 1:32 dice así: este será ya grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Claramente, Jesús viene de descendencia de David. Luego dice que va a tener un ministerio de milagros y sanidad. Un versículo leo ahí. Isaías 35:5. Porque hay muchos versículos y para no perder, tener en cuenta lo que es el tiempo que tenemos limitados, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el Antiguo Testamento ya nos dijo que el Mesías va a hacer milagros como dar la vista a ciegos. Claramente sabemos los milagros de Jesús que tanto estudiamos nosotros. Y luego habla de un sufrimiento y muerte vicaria. Puedo continuar yo acá, el tema del rechazo al Señor Jesús, Isaías 53:4-5, justamente que dice que eran por sus
eran nuestras dolencias lo que Él cargaba, eran nuestros dolores lo que Él soportaba, y eran nuestros pecados por lo que Él estaba siendo aplastado, y era nuestra debilidad por lo que Él estaba siendo destruido y despreciado por su propio pueblo. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Y esto podemos ir al verso evangélico que más dicen, no evangélico, yo sé que más dicen, San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo Que ha dado un único hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso que le sigue, ¿por qué? Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Incluyendo al pueblo, como está hablando de los judíos, por los judíos Jesús también murió por los judíos. Y Dios espera que también los judíos puedan escuchar el mensaje de Jesús y le puedan aceptar como su Señor, Salvador, Mesías, nuestro Redentor, nuestro Santísimo Redentor. Así que para nosotros, así como dijo el hermano Santiago, el Señor Jesús, en hebreo se dice Yeshua, y nuestro Señor Jesucristo sí es el Mesías auténtico de Dios, no es un Mesías falso, como dicen los judíos, como lo comentó el hermano, no es un Mesías falso, sino que es el Hijo de Dios, Dios Hijo, que está en plena relación con el Padre, con el Espíritu Santo, el Hijo de la Virgen María Santísima, que nos trae la salvación, la redención eterna. Así que eso sí tenemos como los cristianos católicos y evangélicos, de que Jesucristo es el Señor. Y así completamos nuestro debate. Así es. Algo más? Cerramos. Sí, podemos ir cerrando. Sí. Una conclusión. Sí, como decía, el objetivo de esto es conocernos, saber de nuestras diferencias, saber por qué Enrique es así, por qué yo evangélico digo y soy así. Que él me entienda a mí y yo lo entiendo a Enrique, ¿verdad? Y que haya gente que nos escuche, que nos observe y que prenda esa curiosidad y ahí investigue y busque a Dios. Ese es el objetivo, ¿no? Iglesia Peregrina, estamos concluyendo nuestro programa. Estoy tan feliz porque realmente acá estamos con la presencia de dos jóvenes maravillosos que les felicito porque realmente ellos han encontrado esa perla, ese tesoro escondido, porque realmente han asumido, ellos saben que Jesús es nuestro Salvador y es lo más importante, porque nosotros somos cristocéntricos, así como los hermanos. Entonces yo les felicito a estos jóvenes que leen, que empiezan a investigar y que realmente están con nuestro Señor Jesucristo, que es el que realmente es el que dirige nuestras vidas. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia